Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz de la Ciudad y hoy es Día Mundial, sí, de la Salud Mental. Un tema que nos debe importar justamente a todos. Y para hablar de su importancia, ya se encuentra con nosotros Mauricio Durán, psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano. Ha estado ya con nosotros Mauricio en otras ocasiones y nos da muchísimo gusto volverte a recibir justamente este día tan importante. Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué significa este día tan importante para la humanidad? Pues lo que se busca con el Día Mundial de la Salud Mental tiene que ver con, por un lado, tratar de dejar de lado el estigma justamente de la salud mental. Es decir, muchas veces creemos que problemas de salud mental es hablar de, es una persona que está loca, es una persona, ¿cómo? Vas al psicólogo, vas al psiquiatra, vas al psicoterapeuta, ¿cómo es posible? Entonces, lo que se busca es abrir un espacio para prevenir, para informar a la gente y para abrir puertas de cómo las personas se pueden atender. Además de todo, la Organización Mundial de la Salud lo que está proponiendo que sea vista la salud mental como un derecho humano universal. Esto es muy importante porque muchas veces la atención que recibimos las personas de a pie, pues, no siempre es a la mano en el ámbito de la salud mental. Claro. Ahora te pregunto, ¿qué es la salud mental? La salud mental. Anteriormente estaba muy relacionado la definición con la enfermedad. Hoy en día tiene más que ver con un estado de bienestar para las personas. Es decir, de esta forma estamos ampliando la visión de la salud mental, no solamente justo al estigma, ¿no? Sino las personas tienen el derecho a tener un estado de bienestar generalizado para que puedan desarrollar todo su potencial. A veces cuando hablo del potencial, me refiero a una filósofa, Martha Nussbaum, que tiene además mucha injerencia justamente en los temas de la ONU en el ámbito de las capacidades humanas, el desarrollo humano. Y ella dice que tenemos 3 ámbitos de capacidades. Una con las que llegamos, la disposición con la que llegamos a aprender, a vivir. El otro ámbito tiene que ver con lo que puede ser cambiante en nuestras personas. Es decir, a lo largo de nuestra vida podemos cambiar nuestra apariencia física. Lo vemos en los niños, ¿no? Que van creciendo. Podemos a veces estar gordos, a veces estar flacos. Ese es el segundo ámbito de las capacidades. El tercer ámbito está mezclado con estos dos, pero tiene que ver también con lo social, qué nos aporta o qué nos deja como pendientes el contexto sociocultural donde vivimos. Entonces, si desarrollamos y nos vinculamos desde ahí, estamos hablando de que las personas pueden desarrollar al máximo sus capacidades, tomando en cuenta esos 3 elementos para su bienestar y para que terminen aportando a la comunidad. Esa mirada es importante porque no solamente es como quedarnos en el ensimismamiento, ¿no? Sino aportar a nuestro entorno. Ahora bien, ¿cómo identificar, tratar o prevenir la salud mental en las personas? Bueno, identificar, por ejemplo, en los ámbitos, los especialistas en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología clínica, bueno, pues hay formas de realizar diagnósticos en el ámbito de la amplia gama de trastornos que hay, ¿no? En el ámbito humanista, digamos, como para entrarle las personas de a pie, es decir, justamente tratando de desestigmatizar. ¿Cómo podemos identificar si tenemos algún problema de salud mental? Me parece que la mayor parte de la población vivimos o hemos experimentado en algún punto de nuestra vida un problema de salud mental. Si nos vamos a un ejemplo tan simple y tan sencillo como los niños, los adolescentes, los jóvenes, que son justamente también estigmatizados, etiquetados como el niño malo, habría que revisar a fondo qué hay detrás de esa maldad, porque si no, entonces no estamos yendo de fondo y es probable que haya justamente un problema de salud mental, ¿no? A veces se resuelve de manera, entre comillas, sencilla, con un acompañamiento a estos jóvenes.
Y a veces es necesario la intervención de especialistas como psicólogos clínicos, como psiquiatras, y intervenir en el ámbito ya médico. Sin embargo, bueno, si ese ejemplo lo llevamos a las personas mayores, lo mismo. Sería como revisar qué tan bien estás viviendo tu vida, cómo estás. Y esto no quiere decir que estemos exentos de tener altas y bajas. Somos personas que estamos, alguna vez te comentaba, como con los sentimientos en un gerundio. Ando contento, ando triste, ando de buenas, ando de malas. Pero si hacemos un autoanálisis, ¿cómo estoy en mis relaciones interpersonales? ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo estoy en mis relaciones familiares? ¿Cómo interactúo? ¿La paso bien o no la paso bien? ¿Hay algo que está faltando? Y entonces para eso, digamos, esa es la parte de la identificación, ¿no? ¿Cómo tratar esta parte? Bueno, va a depender mucho justamente del nivel de ese trastorno llamado de esa forma, ¿no? En ocasiones basta justamente y basta es entre comillas porque es un proceso largo, pero con un acompañamiento a las personas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, cómo vivimos, a lo mejor hay una situación de violencia intrafamiliar, a lo mejor hay una situación de temores, de estrés excesivo, a lo mejor entramos en los ámbitos de la ansiedad, de la depresión. Un acompañamiento psicoterapéutico puede ayudar al proceso de recuperación y a veces entramos justo en los ámbitos en los que se necesita la intervención de un psicólogo clínico, de un psiquiatra, en donde a veces el apoyo en medicamentos, bueno, obviamente cuando hablamos de situaciones como ya enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia, la bipolaridad, necesariamente tienen que llevar un acompañamiento de un psiquiatra. Y en este ámbito social, como bien lo comentas, tiene mucho que ver, por ejemplo, las grandes urbes con las ciudades pequeñas, con las ciudades de campo, de montaña. ¿Será que hay estadísticas donde hay más problemas de salud mental? Yo creo que al final de cuentas va a depender obviamente del país. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de estas cuestiones de las capacidades, no es lo mismo lo que se vive en un país como Noruega, que está dentro del más alto índice de desarrollo humano, a un país como México. Y aún así habría que ver el lugar y el contexto de cada zona, como lo mencionas. Una gran ciudad como la de México, bueno, pues va a tener sus propias problemáticas, pero me parece que si bien muchas veces idealizamos esta idea de quiero ir a vivir a un pueblito tranquilo para pasarla lo mejor posible, si hay cuestiones que yo traigo cargando desde mi niñez, desde mi adolescencia, en mi entorno, los problemas de salud mental, aunque yo esté en un entorno tranquilo, si yo estoy interactuando con otras personas, ¿de qué manera estoy interactuando? Soy un padre, un esposo, un amigo, un hermano, un hijo amoroso, entre comillas, por ponerle una etiqueta, o tengo alguna problemática con alguna de esas partes. Y ahí justamente hay manifestaciones de la salud mental que necesariamente se van a ver reflejadas independientemente de si estamos en una ciudad con gran cantidad de estrés o en un pueblito. Hay situaciones de violencia en pueblitos maravillosos y tranquilos, ¿no? Por eso es importante, ¿verdad?, conmemorar este día y acudir con los expertos para que nos ayuden a identificar y a tratar. Sí, además es importante una parte social, política. La mirada de este día es también que los gobiernos inviertan en salud mental. Hoy en día hay como estadísticas que tienen que ver con que en todo el continente americano, sobre todo en la parte latinoamericana, el 60% más o menos de los países tienen una legislación en torno a la salud mental. El 50% de los países le dan seguimiento a ese tipo de legislaciones. Por ejemplo, ahí hay un pendiente en nuestro país de la ansiedad, de la depresión, como una enfermedad que puede promover problemas y que se le puede dar como un seguimiento de tal forma que si hay una persona con esa enfermedad, le puedan dar justamente permiso para faltar al trabajo con todas las prestaciones, y está ahí en proceso todavía. Todo lo que nos hace falta. Así es.
Mauricio Durán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Voz de la Ciudad. Te agradecemos mucho. ¿Dónde te encontramos? Nos pueden seguir en redes como Acompanarte con doble C. Acompañarte. En diferentes redes, en Facebook, en TikTok y la página que es www.acompanarte.com con doble C. Ahí tenemos teléfono también, 55 30 41 28 87. Es correcto. Es correcto. Ahí para que haga una captura de pantallas. Si usted lo ocupa, por favor, llámele al doctor Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias.